Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Habrán notado ustedes que con el fragor de la situación internacional han pasado a un segundo plano, por decirlo así, las preocupaciones respecto al cambio climático y en general la problemática ecológica. Precisamente todos los años, como lo hemos ido siguiendo, se realiza la COP. La COP es la conferencia de las partes, y las partes son los estados miembros de las Naciones Unidas. Es una reunión anual que se realiza para ver qué ha sucedido durante ese año, qué ha pasado, qué iniciativas hay, es decir, para tener una visión lo más clara posible sobre dónde se está parado, ¿no? El año pasado las COP se hicieron en Brasil, en la ciudad de Belén, ciudad portuaria, y no fueron demasiado gloriosas. Las actuales, bueno, no parece que vayan a superarlas, ciertamente, pero además hay algunos indicios que no son demasiado positivos. Por ejemplo, el gobierno federal norteamericano ha producido, lo produce siempre, un informe sobre el cambio climático, Estados Unidos y el tema del cambio climático. Y este año se le entregó la responsabilidad de prepararlo a un experto que es Matthew Winnicki. Pero resulta que este señor es un gran crítico de la idea del cambio climático. Uno puede anticipar que va a formular unas declaraciones o unas conclusiones muy poco favorables a las políticas ambientales. En fin, veremos qué sucede con esto, pero es para preguntarse si las preocupaciones, principalmente con el combustible, con la seguridad energética, que han brotado con esta tormenta bélica que azota tantos lugares del mundo, si esto va a determinar un retroceso en las preocupaciones ambientales internacionales y de los estados. Y también, ¿qué pasa con nosotros? Al país le conviene el tipo de políticas ambientales internacionales, globales, que se han venido haciendo, que se seguirán haciendo. ¿Cuáles son las ventajas? No las que son obvias, por supuesto, ¿no? Sino las que van a repercutir en el comercio, en el desarrollo, y más particularmente en el aspecto del campo. Porque esto tiene una cantidad de derivaciones que no podemos dejar de lado. Bueno, para conversar sobre esto está una vez más aquí nuestro amigo Martín Fraguío, gran experto en todas estas materias, aunque le va a decir que no. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un gusto verte. He planteado, no sé si suficientemente bien, con acierto, con claridad o con oscuridad y error, este tema. Pero ¿cuál es tu posición acá? Sí, yo creo que una manera de
de ver esto, ¿no? Es ponerse un par de anteojos y tratar de enfocar esos anteojos a través del marco del Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París fue un acuerdo que se firmó, digamos, en la COP21 en París en el año 2015, y el objetivo de ese acuerdo era, bueno, ciertas cosas para bajar el riesgo del cambio climático y evitar que la humanidad sufra consecuencias, o el planeta, la atmósfera, sufra consecuencias graves por la cantidad de gases de efecto invernadero que el hombre tira a la atmósfera, ¿no? Fantástico. Entonces la pregunta que surge es, ok, se firmó en 2015, estamos en 2026, o sea, pasaron ya 11 años, los estados que firmaron siguen siendo los que tienen la actividad principal, los dueños de las decisiones. Y en realidad el Acuerdo de París se dividió en 3 etapas. La etapa actual, que es la tercera, es ya la definitiva, se llama el periodo de implementación. Todas las etapas anteriores fueron etapas que podríamos llamar de negociación, donde los estados tenían un rol importante. Pero en la implementación, lo que es importante son las decisiones de las empresas. Ya las decisiones de los estados son secundarias, por decirlo de alguna manera, porque ponen alguna política, algún subsidio, o sacan algún subsidio, o ponen algún impuesto, o cosas por el estilo. Entonces, como ya estamos en la etapa de implementación, más allá de lo que digan algunos gobernantes o algunos informes encargados por algún gobierno, lo que nosotros vemos es que ya los cambios, ¿no? Ya no tienen retorno. Ya el mundo está enfrascado, o sea, el problema principal es la quema de combustibles fósiles, y el mundo viene ya claramente en una tendencia a cada vez necesitar menos a los combustibles fósiles. Y ya la razón no es solamente, o no principalmente, el cambio climático. Cuando empezó esta discusión de la transición energética era basada principalmente en el cambio climático. Hoy ya no, hoy el cambio climático quizás está en tercer lugar o en cuarto lugar. En primer lugar está el abastecimiento energético o la seguridad para los países y para las empresas de tener acceso a energía. Y en eso todo el conflicto de la guerra de Irán y la de Rusia son 2 elementos que hacen que las empresas, ante igualdad de costos o igualdad de dificultad, prefieran una alternativa que no dependa de un combustible fósil. O sea, hoy todos los países que eran dependientes de los negocios, digamos, con los países árabes o con los países del Estrecho de Hormuz o del Mar Rojo, hoy están buscando otra cosa. No hay nadie que diga, che, qué bueno hacer negocio en esa zona, porque saben que, así como hubo varias tandas ya de cohetes rompiendo cosas, en cualquier momento en el futuro van a poner una nueva infraestructura, un nuevo puerto, una nueva planta de gas natural licuado, una nueva planta para embarcar petróleo, un gasoducto, un tanque, un barco, y se lo van a romper de vuelta, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir en algún lugar donde hay alguien que no tiene límite a lo que puede romper y que está cerca? De hecho, es lo que ha venido pasando en estas semanas, porque cada vez que se han iniciado gestiones de paz, a los pocos días son interrumpidas. Es decir, no son interrumpidas, porque es una cosa rarísima todo esto. Siguen, pero se producen actos de guerra inconfundiblemente bélicos. Y entonces, ahí el petróleo vuelve a subir de precio de una manera proporcionalmente importante. Y cuando parece que la cosa se pacifica o se tranquiliza un poco, baja. Tampoco eso es deseable para un producto comercial, ¿verdad? Una irregularidad tal en el precio. Claro, además si lo miras desde el punto de vista del enfrentamiento bélico, de cómo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde lo que había principalmente era... Perdón, ahora que has dicho la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y 6 meses. Ajá, sí. La guerra de Ucrania
me parece que ya superó ese Sí, lapso. sí. No hablemos de las cuestiones de Medio Oriente, porque si nos remontamos a la época de los faraones egipcios, ya tenían guerras allí todos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero claro, pero fíjate, en esos otros conflictos, el lugar principal de conflicto era, digamos, los choques entre las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, había barcos de un lado, barcos del otro, se tiraban cañonazos entre los barcos. Ahora empieza el lío, digamos, Estados Unidos bombardeando instalaciones de Irán. ¿Y qué hizo Irán? Empezó a tirar cohetes en contra de todas las capitales y toda la infraestructura petrolera de los países de la región. De inmediato a bombardear a Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, ¿no? O sea, ya dejó de ser un conflicto entre, digamos, fuerzas armadas para transformarse rápidamente a un conflicto que apunta a destruir toda la infraestructura de los combustibles fósiles de esos países, ¿no? O sea, si era Estados Unidos el que le estaba tirando cohetes, quizás uno pensaría en la lógica del pasado, bueno, cohetes a Estados Unidos o a activos de Estados Unidos, no a todos los otros vecinos de la región. Y eso hace que entonces contar con los productos que generan estos países, y es muy poco confiable. O sea, hasta esta guerra había una situación de confiabilidad y de dependencia, porque siempre había habido montones de crisis de petróleo y guerras mundiales, pero nunca con el objetivo de destruir todo eso como es lo que está ocurriendo ahora. Entonces hoy la prioridad uno de todos los países del mundo es: quiero fuentes de energía que no dependan de toda esta locura. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía más segura? La que se genera cada uno a sí mismo. Paneles solares, molinos eólicos, granjas eólicas, lo que sea, ¿no? O cualquier otra forma de bioenergía, cualquier otra forma de energía o combustibles propios. Pero sobre todo los países que no tienen reservas de petróleo, de gas o cosas por el estilo, están buscando en todas las alternativas para sustituir eso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hoy está la primer prioridad mundial, generada en gran medida por el principal líder mundial en contra del cambio climático. Es el que más está acelerando hoy la transición energética, ¿no? Es como por una especie de jugada de billar, ¿no? Claro. Las medidas preventivas del cambio climático se van a aplicar, sí, pero por otros motivos. Exactamente. Ya el mensaje cambió por completo. Dejó de ser, che, estamos comprometidos con el futuro, el cambio climático, el planeta Tierra. Todo ese mensaje desapareció o quedó en cuarto, quinto lugar. Y el primer lugar hoy es, ¿no?, la guerra, las bombas nucleares, el uranio enriquecido de Irán, bla, 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 desde lo político, pero desde los hechos, desde las decisiones de inversión. La primera decisión de inversión es: dame fuentes de energía, pongamos la plata en fuentes de energía que no dependen de estas locuras, ¿no? Y eso a nivel privado, pero yo creo que también a nivel de toma de decisiones públicas, gubernamentales, aún dentro de Estados Unidos, pero sobre todo en los otros países que marginalmente les golpea esto, es, che, necesitamos seguir financiando fuerzas armadas cada vez más enormes, con recursos más grandes, porque tenemos dos focos de conflicto. Uno es Rusia invadiendo Europa, bombardeando Europa, y el otro es Medio Oriente, rompiéndonos nuestras líneas de abastecimiento. No hay algo mejor que generar fuerzas armadas cada vez más grandes, que nos gastan un montón de plata, que nos sacan de lo que nuestras sociedades necesitan. Y yo creo que son hoy los dos ámbitos de decisión que apuran la salida de la dependencia de estos productos, ¿no?, de los combustibles fósiles. Este planteo corresponde precisamente a Estados Unidos, que está metiéndose en una carrera de gastos fenomenal. Si hay plena conciencia de lo que significa. Por lo pronto, la producción de Estados Unidos está por debajo ya de su deuda. Claro. Con todas las implicaciones que eso trae. Sí. Pero también se ve cierto optimismo en la industria petrolera en Estados Unidos por el acceso al fracking
o los esquistos, que es otra manera de decir lo mismo. Claro. Es decir, el sistema que acá nos está dando tan buen resultado en Vaca Muerta. Pero sin duda. hay la idea de que va a haber bastante petróleo como para, para reemplazar la oferta de Medio Oriente también. No sé si no se está pensando en eso. Sí, es que es muy, digamos, es posible, pero creo que una de las cosas que cuando empezó la discusión del cambio climático, la primera discusión era, bueno, ok, ¿quiénes son los países que se van a quedar sin poder vender su petróleo? ¿Quiénes son los países que se van a...? Entonces, la discusión era, ¿y Vaca Muerta va a entrar o no entre los países proveedores? Y todos daban por seguro que los países que iban a ser últimos en vender su petróleo eran los países árabes. ¿Por qué? Y porque es donde hay más cantidad, es más barato, estaba la infraestructura más desarrollada, las empresas estatales, ¿no? Como Aramco o todas esas, la de Kuwait, la de Emiratos Árabes, todas empresas importantes, con muchos recursos, con mucha plata y con mucha tranquilidad, hasta esta guerra. Al aparecer este conflicto, ya todo eso quedó, y es fácil eso, y no, es re difícil, y hay países que no tienen salida, ¿no? Kuwait, si no sale por el estrecho de Hormuz, no sale, y no sale. Porque dentro de todo Arabia Saudita está tratando de mandarse al Mar Rojo para salir por el canal de Suez, pero que también es otra zona, digamos, complicada, no es tan simple tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es razonable que tanto Vaca Muerta o los productores de Estados Unidos digan, bueno, tenemos nuestra oportunidad porque en la lista de los países que quedan fuera del mundo del petróleo y del gas natural, y los países árabes pasan a estar compitiendo con Rusia, ¿no? Ahí cabeza a cabeza. Irán obviamente ya tenía muchas fichas, digamos, ¿no? Muchas tickets de rifa para quedar afuera. Y me parece que el mundo, además, es necesario que esos países dejen de tener ingresos, porque sabemos que ellos, cuando tienen ingresos por el petróleo, los usan para atacar a los demás. O sea, lo que hizo Rusia, lo que hizo Putin con Ucrania y con lo que muchas personas creen que es la etapa siguiente. O sea, si la guerra de Ucrania lo hubiera ganado, ya hubiera invadido muchos otros países de la región. Entonces, ¿para qué darle a esos países recursos, no darle dinero fácil a través de la venta de sus productos de extracción, cuando sería mejor que se dediquen a otra cosa? No andar haciendo la guerra, invadiendo a los vecinos, ¿no? Pero creo que hoy estamos, por eso para mí hoy el argumento del cambio climático no es prioritario, pero las tecnologías que se publicó hace pocos días el informe de inversiones de la Agencia Internacional de la Energía, donde ya comenta todo el resultado hasta el 30 de junio, ¿no? De las inversiones en todos los tipos de energía, y explica muy, muy bien todo esto, ¿no? O sea, la dificultad para tomar decisiones hoy en un entorno en el que hay un consenso en que lo que hay que hacer es sacarse de encima la dependencia de estas formas de energía, y muchas otras formas de energía pasan a ser competitivas. O sea, con un barril de petróleo de $120, un panel solar más una batería es más barato. Y en el caso de Rusia se ve también este proceso se está acelerando, porque están importando gasolina. Ah, no, eso no sabía, pero es posible. Pero sí gasolina por los bombardeos de los drones ucranianos en las refinerías. Claro. Sí, y justamente también digamos, lo que comenta este informe de la IA es que una vez que se abrió el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo bajó muy rápido porque apareció mucho petróleo que estaba trabado, digamos, ¿no? En tanques, en buques, en otros lugares, apareció para la venta. Pero muchas refinerías estaban rotas, ¿no? Habían sido dañadas, destruidas, habían quedado fuera de operación,
y no aparecía tanto producto, con lo cual la gasolina, el gasoil, el combustible de aviación, todo eso estaban con una oferta más difícil, pero la realidad es que no hay planes de inversión en nuevas refinerías, ni en la ampliación de las refinerías. O sea, nadie quiere poner plata en esos activos, porque sabe que si después la demanda mundial cae, que es lo que ya en muchos países del mundo ya viene cayendo. O sea, inclusive la agencia había predicho hace unos meses que China, ¿no?, que es uno de los principales consumidores de casi todas las formas de energía, este año iba a ser el pico de consumo de combustibles fósiles y que de acá, del 27 en adelante, iban a ser números menores. Entonces hay bastante, digamos, resistencia a invertir en fábricas que después no van a tener ninguna utilidad. Por más que sean modernas y grandes y relucientes y brillantes. Entonces yo creo, ¿no?, volviendo a tu punto inicial, que hoy el mundo está en eso, en un nivel de complejidad que nunca vimos antes, porque no implica solamente dónde, en qué invertir, sino sobre todo para las empresas en qué no invertir. Cómo decidir todo lo que se hizo siempre, no, vamos a ganar más mercado, vamos a crecer, poner más fábricas, más producción, más esto, más lo otro, invirtamos. Ahora es, primero no invirtamos. ¿En dónde no ponemos la plata? ¿Cómo somos más eficientes? Más eficientes en la energía, en los materiales, ¿no? Es decir, la explotación petrolera seguirá siendo negocio en lugares que no estén afectados por las posibilidades bélicas. Y en ese sentido, nuestras reservas están bendecidas, por decir así, porque la Argentina está fuera del escenario de conflicto. Y eso, claro, eso es fundamental. Fíjate que hace pocas semanas se firmó un acuerdo entre YPF con una de las empresas europeas más importantes, que es el Grupo ENI, ¿no?, el Ente Nacional de Hidrocarburos. Y vemos eso, ¿no?, que justamente, ¿no?, para Europa, también con una empresa alemana, ¿no?, con el gobierno alemán, de abastecimiento de gas natural licuado a largo plazo. Y vemos eso, que para todos es mucho más fácil, mucho más tranquilo venir a invertir acá, ¿no?, en el periodo que la cosa sirva, que funcione, y no estar metiéndose en una región que siempre se había dado por seguro, que era una región organizada, negociable, que estaban todos los reyes, los príncipes, los emires y los yaquires, y toda una estructura de gobernanza muy organizada que iba siempre a cumplir hasta esta guerra, que eso cambió por completo, ¿no? Ya ahora es todo impredecible. Irán se enoja y les rompe los juguetes, ¿no?, las fábricas enormes, ¿no?, de las más grandes del mundo, como la de Qatar, ¿no?, un cambio muy grande que sí, yo creo que para la Argentina es extremadamente positivo, ¿no? ¿Y en la Argentina cuáles serán los efectos? Por lo pronto ya está bastante soslayado lo que dijimos con Vaca Muerta como fuente de exportaciones, y bien provisoria. Sí, ojalá. Sí. ¿Y en otros ojalá el órdenes? principal. Sí, adelante, Fernando, perdón. El caso de las energías alternativas, ya lo hemos tratado otras veces, está abierto desde hace rato a la Argentina, sobre todo por la posibilidad de descentralizar. Lo que estamos hablando del panorama mundial se puede dar dentro de la Argentina con el desarrollo de las energías alternativas. Sin duda. Sí, Es decir, sin duda. Pequeños focos generadores de energía que a su vez sean plantas de lanzamiento industrial. Sí. Sí, por eso. Yo creo que para la Argentina todo este abanico, ¿no?, de nuevas tecnologías que empieza con la generación de energía a partir de fuentes eólicas, solares, biomasa, ¿no? Toda esa maquinaria que hoy está en récord históricos de inversión en todo el mundo, ¿no? O sea, todas las regiones del mundo hoy, Estados Unidos puso aranceles altísimos a todos esos productos chinos, ¿no? Y lo mismo se siguen importando, ya no tanto
le está costando a Estados Unidos abrir sus propias fábricas, pero a mí no me extrañaría que las empresas chinas, para poder seguir vendiendo en mercados como el mercado de Estados Unidos, se integren y pongan fábricas en Estados Unidos, como fueron las fábricas de auto en los 70s y los 80s, que Estados Unidos le empezó a poner trabas a las fábricas japonesas de autos para no dejarlas importar a Japón, le ponían aranceles altísimos. Y finalmente, ¿qué hicieron las Toyotas, Honda y compañía? Y se pusieron fábricas en Estados Unidos y lo mismo, mantuvieron una posición enorme del mercado. Y yo creo que las fábricas chinas van a hacer lo mismo. No, que hay que poner, no quieren que vaya de China a Estados Unidos, no hay ningún problema, ponemos la fábrica, todas robotizadas, ultramodernas en Estados Unidos o los países donde tiene acuerdo, México, Canadá, en el Mercosur, los países del Mercosur. Y vamos a ver, para mí, que eso va a seguir creciendo todavía a un ritmo mayor. Lo mismo está pasando con la tecnología de baterías, que quizás sí en las baterías, no de autos, sino las baterías fijas, que es el gran boom del año 2026, ¿no? Porque son mucho más baratas, son más grandes, más lentas que las baterías que se usan de ion litio. Estas son fosfato férrico de litio, algo así es el nombre químico de la fórmula, pero lo que tienen es que son mucho más baratas. Entonces, no me extrañaría que empecemos a ver que empiezan a aparecer empresas que tengan la tecnología, o americanas, o sea, de Estados Unidos, de Europa, o de China, o de Japón, que son las líderes, y que empiezan a poner fábricas por todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, quizás... En ese sentido, me parece que hay un momento crítico para Estados Unidos, porque sin duda, la política actual de Estados Unidos es salirse de la globalización y competir. Claro, competir desde una posición súper favorecida. Pero el mundo en estos años, como bien decías, ha generado otra estructura, otra telaraña de la relación de los intereses y de las expresiones sociales y políticas. Y hay reiteraciones. Recién cuando hablabas de esta posible exportación de capitales de China a Estados Unidos, me hacías acordar las multinacionales. Cuando aparecieron más o menos en la década de 1960, se consideró que era una transformación en la economía mundial, como que en efecto lo era. Recuerdo que había un autor entonces, Servan Schreiber, que escribió, cierto. Sí. Escribió un libro que fue un impacto mundial. Y ahí decía que los estados estaban perdiendo importancia frente a las multinacionales. Exactamente. Al expandirse sin reconocimiento de fronteras las grandes empresas, y bueno, tenían mayores capitales, hasta mayor cantidad de empleados y obreros que funcionarios públicos, que empleados públicos en otros países. Sí. Sin duda. Y se ve que todo eso está en la naturaleza de las cosas. La globalización tiene sus aspectos negativos, sus aspectos positivos, pero fundamentalmente es un hecho. Y creo que por globalización hay que entender el incremento del comercio internacional, que se produce actividades comerciales, se generan nuevos bienes, pero destinados a un mercado sin fronteras. Tal cual. Y además me parece que hoy esa visión de Servan Schreiber de los 70s, hoy es mucho más fácil, porque hoy el componente conceptual, tecnológico de cualquier, fabricación es tan importante, ¿no? Es tan importante que es mucho más fácil hoy mandar esa información. Es muchísimo más fácil que en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos, además, ya es interesante el punto de vista ese de la visión, ¿no? de Schreiber del tamaño de las corporaciones, ¿no? Cómo en ese momento las corporaciones empezaban a ser más grandes que los países. Pero si nosotros pensamos qué pasó en el mundo del tamaño de las empresas en los últimos 15 años, los que eran en ese momento las empresas más grandes que habían sido durante todo el siglo XX, que eran las compañías petroleras, y los bancos y los fondos de inversión que invertían
en petróleo sobre todo, hoy las empresas en promedio más grandes del mundo no son las compañías petroleras. Todas las empresas más grandes del mundo hoy son las tecnológicas. Esas empresas tecnológicas hoy son 10 veces más grandes que las empresas petroleras en su momento de auge, digamos. O sea, y yo creo que estamos frente a otro nuevo salto en tamaño de corporaciones por las industrias que está armando China. Viste que en el mundo China está entrando con autos eléctricos baratos y en cantidades enormes. Y a mí no me extrañaría que esa industria, para que cree, digamos, que se empiecen a juntar las fábricas chinas en una gran mega empresa y que esa mega empresa sea 10 veces más grande que las grandes automotrices de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver todo esta nueva etapa, ¿no? De esta transición, porque las inversiones necesarias para salir de la dependencia de los combustibles fósiles y salir de la generación de cambio climático son inversiones de una escala fenomenal, que nunca se vio en la historia de la humanidad. En este momento hay un bestseller que no lo tenía preparado para la conversación, pero está acá sobre la mesa y viene a cuento. ¿Qué es ¿no? La obra de los depredadores. Depredadores. Sí. Giuliano da Empoli, es el autor. Y ahí es una visión muy crítica de las nuevas hiperfortunas, como el caso de Elon Musk y todo esto. Claro, los volúmenes son realmente asombrosos. El poder político también, que necesariamente se desplaza a poderes económicos de esta índole, son indiscutibles. Pero pienso también las sorpresas que hay en la historia y en la política, porque el caso de las multinacionales que hablábamos hace un rato, de la década de 1960, parecía que iba a tener un tipo de desenvolvimiento lógico y casi matemático, y no, ha habido caídas, ha habido hechos políticos como la crisis del petróleo precisamente de 1970, cuando eso dio lugar a una deuda internacional fenomenal de la que no se ha salido. Todos esos son datos políticos inesperados. Sí, y viste todos los estudios que hay de longevidad de esas mega grandes corporaciones, todos terminan demostrando que son muy poco longevas. O sea, esas mega super grandes corporaciones no duran 100 años o cosas por el estilo. Todas esas fueron o desaparecieron o se achicaron porque hubo cambios tecnológicos o porque hubo otra cosa, ¿no? Vos imaginate si hubiéramos pensado, por ejemplo, lo que era la empresa Kodak, ¿no? ¿Qué clase de corporación, ¿no? fue Kodak o Xerox después, ¿no? Y pensamos que esas iban a ser corporaciones que iban a durar para siempre, que se iban a adaptar y que iban a ser... Y no. Pasaron relativamente pocas décadas y se transformaron en unas pequeñas organizaciones con algunas cosas y nada más, ¿no? Entonces no está dado que sobrevivan. Los países sí vienen sobreviviendo mucho más hasta ahora, ¿no? A pesar de lo que dijeron muchos economistas, ningún país del mundo quebró en el sentido de ir a quiebra y tener que vender sus pedazos, ¿no? La Argentina creo que varias veces podría haber ido a la quiebra con los líos que hacemos, pero seguimos teniendo bandera, seguimos teniendo un seleccionado argentino de fútbol que no tuvimos que vender tampoco para pagar. Me viene a la memoria un caso de excepción en eso. Terranova era un estado independiente dentro del Imperio Británico y contrajo una deuda tal que no pudo pagar y renunció a su soberanía, se integró con Canadá. Hoy en día es una provincia de Canadá. Claro. Y Canadá absorbió la deuda y la canceló. Claro. Imagínate. Y lo absorbió. Claro. Es una muestra de que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Estas estructuras son de un volumen tal que escapan a la inteligencia humana.
Y también escapan a la Totalmente. inteligencia artificial, porque al final de cuentas esta trabaja por el combustible que le da la Claro, inteligencia natural, ¿no? La inteligencia claro, humana. Eh, sí. no se puede calcular cómo van a No, caminar estos gigantes no, 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 tal cual, tal cual. que No, aparecen es en imposible. un campo fértil. Las pisadas que da para andar son tan grandes que destruye lo que tiene a su alrededor. Claro, 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 por eso. Sí, por eso. Son monstruos que son, ¿no? Tienen su momento, pero la realidad es que los grandes de hoy son mucho más grandes que los de hace 10, 15 años y da la impresión que por la escala que tiene la economía china hoy, ¿no? A mí me impresionó en un par de trabajos, hasta ahora siempre China apareció como un país en desarrollo, pero este último año ya China aparece, y yo creo que lo promueve el propio Estado chino, la idea que China ya es un país desarrollado, no es más un país en desarrollo. O sea, ellos, para mí ya hoy se ven igual a Estados Unidos, no solamente como potencia, sino desde todo punto de vista de su desarrollo ya un país desarrollado, con algunos problemas sociales, algunos problemas de organización, quizás alguna cosa para mejorar en la democracia o en los mercados o lo que sea, pero ya se presenta de igual a igual con un país europeo, con Japón, no se presenta como menos, ¿no? Que nosotros que siempre estuvimos del mismo lado, digamos, de los países en desarrollo, o el nombre que se le quiera poner, entendemos lo que significa eso, ¿no? Y no vemos nosotros en el horizonte de la Argentina un plan para que la Argentina deje de ser un país en desarrollo. No se ve un plan de que en tantos años, por tales parámetros de ingreso per cápita, pobreza, desarrollo industrial, desarrollo económico, lo que sea, vamos a dejar de ser un país en desarrollo, ¿no? Y yo creo que China quería salir de eso lo más rápido posible, ¿no? Entrar al grupo de los ABC1, no mantenerse en el grupo B, digamos, o en la segunda división de países. Claro. Y los países que hasta hace un tiempo se los llamaban los dragones del Pacífico, Corea del Sur, Taiwán, Ah, ¿y cómo los ves? ¿Han llegado a ser desarrollados o están en vías de desarrollo? yo creo que ahí depende mucho de cada uno, ¿no? Japón claramente fue el primero en ser un país desarrollado completo. Corea del Sur me parece que también, pero claro, para ellos todo el problema de Corea del Norte, y es un país chiquito, ¿no? Porque Japón tiene 130 millones de habitantes y me parece que Corea del Sur tiene menos de 20, con lo cual hicieron mucho, ¿no? Porque Corea del Sur aparentemente lo que intentó hacer, todos estos países, inclusive China, a mí lo que me impresionó es que todos ellos en su visión de desarrollo, cuando empezaban, lo primero que mostraban era cómo ellos querían equipararse al modelo de desarrollo japonés. Y ese modelo de desarrollo japonés era, en primer lugar, un desarrollo de exportaciones, ¿no? O sea, un país que tiene exportaciones de un volumen importante para poder tener reservas y poder tener acceso a, digamos, divisas para poder importar tecnología y poder generar todo eso, ¿no? Y lo segundo, en el aumento del Producto Bruto per cápita. O sea, en cada etapa de su desarrollo, en cuántos años duplicaban el ingreso per cápita, ¿no? Y cómo en esa visión, digamos, de ir duplicando el ingreso per cápita, cómo a las personas que se quedan como empleados en sectores de bajo nivel de ingreso, ¿no? Cómo forzar a que esas personas puedan ingresar y que esas empresas estén obligadas a cambiar o a salir de ese rubro de bajo ingreso o pasarse y a sus personas, digamos a su personal, pasarlos directamente a estructuras vía capacitación o vía lo que sea para que puedan tener ingresos más altos y no dejar una parte de la población en la pobreza. Porque eso es lo que es más complicado en esos países Sí. de superficies mínimas y de poblaciones grandes, ¿no? Porque China podría haberse desarrollado sobre la base de 300 millones de personas ricas, ¿no? Clase medio y rico, y haber mantenido 1.000 millones de personas en las estepas, las mesetas, que sean todos pobres. Pero saben que eso es una bomba atómica de tiempo que destruye el país y por eso
todos esos países, y a mí me impresionó esa visión, ¿no? De todos copiar ese modelo de Japón, que para todos esos países asiáticos, ¿no? Tanto los tigres como China, esa visión de Japón fue exitoso en empezar con uno de los niveles de pobreza más grandes, de desastre, ¿no? Que no venía solamente del resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya venía de antes. Esa Japón era un país que tenía muchísima pobreza, ¿no? Mucha pobreza. Entonces, ¿cómo cambiar eso por completo, ¿no? Integrar todas esas personas, incluyendo a las mujeres, cómo integrarlos a una actividad económica moderna y que permanentemente se va modernizando. Tampoco quedarse como estancados en, bueno, vamos a fabricar televisores, listo, toda la sociedad ha fabricado televisores. No, fueron muy rápidos en, sí, ahora fabricamos televisores, pero estamos inventando los robots que van a sacar a las personas de las fábricas, ¿no? Y después entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a fabricar? Y robots. ¿Y los robots qué necesitan? Y necesitan programas de computación, y necesitan elementos de investigación más sofisticados, y ir evolucionando. Y yo creo que eso es, ¿no? El resultado. No es lo mismo, obviamente, Vietnam, ¿no? que Corea del Sur. Pero me parece que todos esos países empezaron muy abajo con muchos problemas estructurales gravísimos, ¿no? Lo que fueron, digamos, toda la guerra, digamos, la ocupación francesa, la guerra de Vietnam, y después el gobierno comunista, ¿no? en esos países, Vietnam, Laos, que fueron tremendos, ¿no? Tremendos con su población, similar a la revolución cultural de China, ¿no? De destruir su propia cultura, matando a los docentes, quemando sus bibliotecas y prohibiendo a la gente estudiar, ¿no? Y hoy todos apuntando a rescatar esos valores del pasado propios de su propia identidad, pero sobre todo teniendo como una visión de que ellos pueden salir de esos sistemas, ¿no? Casi feudales, digamos, ¿no? De manejo, así, donde las personas son apenas bienes de propiedad de un líder, ¿no? Estos casos que estás mencionando obligan a plantear así dentro de lo que pudiéramos llamar la ciencia económica, ¿no? Sí. Hay muchos parámetros para definir a un país desarrollado, distinguirlo de los otros. Pero yo creo que se suele postergar uno que es el salario. Claro, el salario siempre aparece condicionado a otros factores, cuando en definitiva es la verdadera señal del bienestar o malestar de una nación. Sí. Primero el acceso, o sea, poder acceder a un salario, que también en eso la Argentina es espeluznante por el porcentaje de la población que década tras década fue yendo a trabajar en negro. Una catástrofe, ¿no? Que en estos países donde la mayoría de las personas sobrevivía con alguna changuita o con alguna cosita de trueque o algo por el estilo, todo el sistema los iba llevando a ingresos más altos, formalización fuerte, ¿no? En empresas, en pequeñas estructuras o lo que sea, pero todo ayudando a formalizar y sobre todo con una cosa que fue siempre ayudar a que el ahorro se pueda generar, que lo que las personas ahorren tenga valor. Y fíjate que la Argentina con la inflación, lo que intentó hacer durante los 80 años que llevamos de inflación, es al que ahorra destruirle su plata, destruírsela y que entonces no tenga ahorros. Y eso es una catástrofe, ¿no? Un país que no tiene ahorros, que el que ahorra, sobre todo, ¿no? Cuando aprendimos a ahorrar en dólares, hubo un pequeño salvataje, pero seguramente si uno hiciera la cuenta, seguro que de cada peso ahorrado la mitad se perdió aún en las etapas de mayor dolarización, ¿no? Y todo lo que se le echó la culpa a la gente que intentaba salvar sus ahorros. Pero cuando uno ve estos otros países se da cuenta que no, que lo primero que un país tiene que resguardar es justamente, ¿no? Son sus bienes, ¿no? Y una parte de ese trabajo, ¿no? Reservado es el ahorro, o sea, lo que está guardado en un ahorro es el trabajo de las personas. No es plata que llovió o que vino del más allá, ¿no? Es trabajo. En Argentina existió el concepto del ahorro. Un ejemplo que supera lo folclórico, pero ya está olvidado, ¿no? Era la Caja Nacional de Ahorro Postal. Exactamente, una maravilla. Tenía además
una especie de penetración en todas las actividades, en los colegios, en las escuelas. Sí, exacto. Claro, de enseñar se al estimulaba, chico. Los chicos decían, puse tanto, y exactamente. se llenaba de estampillas una libreta de la caja. Es decir, había una actitud de respeto, era casi un símbolo nacional la libreta de la caja de ahorro. Y a su vez expresión entonces de algo que existía. Pero claro, la inflación es una gran asesina de pueblos. Sí, sí, tremendo, tremendo, porque es todo, porque al final para que uno pueda salvarse en esa visión de la inflación, es cada uno sálvese quien pueda en contra de los demás, con lo cual genera un montón de prácticas y un montón de cosas tremendamente destructivas, que todos estos países que pudieron sobreponerse, obviamente, se enfrentaron a eso, ¿no? Inclusive creo que quizás uno de los países más cercanos, ¿no? para ver, ¿no? la salida de la pobreza es Brasil, ¿no? Que para mí es un ejemplo, ¿no? de cómo a partir, además, visto desde el lugar donde yo trabajé siempre, ¿no? que es el sector agropecuario, de Brasil, digamos, un país pobre que la mayoría de sus alimentos eran importados, ¿no? En la década del 70, la década del 80 importaba prácticamente todo, y cómo ellos para salir adelante lo que crearon es un instituto de ciencia, que es el Embrapa, que quiere decir Empresa Brasilera de Pesquisa, o sea, Investigación Agropecuaria. Y ese Embrapa, con el sistema de universidades, pero sobre todo con la USP, ¿no? con la Universidad de San Pablo, crean todo lo que es hoy Brasil como primer exportador mundial de alimentos, en muchos rubros, que es una cosa disparatada, ¿no? ¿Cómo pudieron hacer eso un país con la escasez que tenía, ¿no? de comida, de recursos? La Argentina era un país extremadamente rico, ¿no? que nos sobraba, nuestra producción era espectacular, exportando todo el granero del mundo, primer exportador mundial de carnes durante 70 años, de todo, y Brasil no tenía nada, absolutamente nada. Tenían hambre, deuda, pobreza, poca capacidad, ¿no? de desarrollo, y sin embargo armaron, y lo que es sorprendente, muchos de los viejos de INTA comentan que cuando se funda el Embrapa, que lo fundó una persona que nos hicimos muy amigos, que obviamente él fue un prócer, ¿no? Así que yo siempre estuve muy agradecido de que él fue conmigo muy atento y muy correcto, que es Alison Paulinelli. Él funda el Embrapa en el año 72, 73, y que esos primeros técnicos del Embrapa vienen a Argentina a ver lo que hacía el INTA, que se había fundado en el 58, si no me equivoco, ¿no? Y venían a ver lo que se hacía acá, pero hoy vos comparás el Embrapa con el INTA y la diferencia de escala, de estrategia, de 1000 a 1. ¿No? Es un monstruo, realmente el Embrapa es una cosa con una presencia muy fuerte en África, transfiriendo tecnología de agricultura tropical, de ganadería, de forestación, de suelos. Hay 100 áreas donde el Embrapa es líder mundial, ¿no? Y tanto es así que uno de los grupos empresarios brasileños que tiene la industria frigorífica como principal actividad, se instaló en Estados Unidos, y es uno de los 5 grupos que determinan el precio de la carne dentro de los Estados Unidos. Y por consiguiente su política internacional en esa materia. Sí, obviamente. Brasil en eso también fue para mí muy inteligente, ¿no? Aún el primer gobierno de Lula, ¿no? Porque pensemos que Lula venía, el PT es un partido comunista, digamos, donde el primer derecho hay que abolir es el derecho de propiedad, y aún el primer gobierno de Lula, apoyando y promoviendo a las empresas brasileras para que vayan y lleven, ¿no? sus recursos a Estados Unidos y a Europa, y que compren empresas en esos países, ¿no? Lo opuesto de la Argentina, que todos los gobiernos quisieron que la plata que los argentinos tenían en el exterior vengan acá para que se las gaste el gobierno. Y el gobierno de Brasil haciendo lo opuesto, diciéndole: usted tiene plata en Brasil, no, vaya, invierta allá, porque gracias a esas inversiones, si las hacen bien afuera, los negocios de Brasil van a crecer. Y hay muchas empresas brasileras que compraron empresas americanas o europeas. Este caso de la carne que vos comentás
es paradigmático, ¿no? De un mercado de gran volumen y que en Estados Unidos lo manejaron los últimos 50 años 3, 4 grandes empresas y una hoy de esas es de capital brasilero. Es tener una visión estratégica. Esta empresa no es de máscara, de careta brasilera. No, es de auténticos capitales. Exactamente, y de gerencia real y de toma de decisiones para la defensa de los intereses de Brasil, ¿no? Sí. Y eso se ve a propósito, de nuevo, de la relación entre la economía y la política. En rigor, estas elecciones que va a haber pronto en Brasil, con sus candidatos, Bolsonaro hijo y Lula, está presentado como algo dramático, épico, pero en rigor no cambiaría mucho las cosas, cualquiera fuera el resultado. Cosa que es saludable. Sí, es fundamental. Es muy malo para un país que sea una especie de ruleta rusa una elección presidencial. Sí, se cambia completamente, los modos de vida, los principios de convivencia. Sí, para mí el último gobierno de Brasil, así de ruleta rusa, fue el de Collor de Mello, ¿te acordás? Sí. Que Collor empezó con toda una campaña colorida, bla, bla, bla. Después le hicieron el famoso impeachment y voló por el aire. Él había hecho un montón de locuras, ¿no? Un poco al estilo argentino. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me tocó ver, porque yo trabajaba en una empresa que tenía bastante campo en Brasil, como subía el precio de la carne, sobre todo en las grandes ciudades, ¿viste? Brasil tenía un problema de inflación como el de la Argentina. Entonces Collor de Mello manda el ejército a confiscar animales a los feedlots. ¿Está bien? Entonces va el ejército, venimos acá a sacar los animales con orden. Bueno, ¿qué pasaba? Era bastante típico, no sé hoy, pero en el campo, en Brasil, en muchas zonas la gente andaba armada. El ejército iba armado al nivel de ejército, ¿viste? Fusiles, ametralladoras, morteros, qué sé yo, de todo. Bueno. Entonces, cuando empezaban a cargar los animales, iba uno del campo con un revólver, algo que tenía en la cintura, y mataba un animal en el embarcadero que subía al camión. Y claro, vos matás un animal ahí y tardan horas hasta que lo sacan para embarcar. Entonces los del ejército se empezaban a enojar y entonces en lugar de tirar a los animales le tiraban a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Le tiraban a la gente que estaban todos armados se empezaban a devolver y eran como una especie de batallas donde se murió bastante gente, pero terminó en un caos. Obviamente el precio de la carne no bajó, la inflación la estaba generando otra cosa, ¿no? Y ese tipo lo echaron. Después, si no me equivoco, vino Fernando Henrique. Después de Fernando Henrique Cardoso, vino Lula. Y Brasil nunca más. Después, ¿te acordás que hicieron el plan real? Y desde que pusieron, se acabó. Nunca más inflación, nunca más lío, nunca más esta estupidez de ir a confiscarle los novillos a las personas, ni de ir a sacar cosas a las casas de la gente, ni nada. Y son casi, no sé, 40 años. Irán, Collor de Mello habrá sido a fines de los 80, 86, 87. ¿No? Van 40 años de orden, tranquilidad. Sí. Y quizás esa sea la nota más destacable de lo que es un país desarrollado. Sí, es muy posible, exactamente. Poder alternar con una persona como Lula, que terminó tercer grado, formado en una visión de un comunismo de principio del siglo XX, y que después como presidente lleva adelante, ¿no?, todas estructuras que hicieron que Brasil se transforme en una potencia. Y después vino Bolsonaro y yo estoy seguro, como decís vos, que va a venir el hijo de Bolsonaro y no va a ser nada distinto en las decisiones de fondo. En la forma puede ser que en el discurso, en los gritos, las malas palabras. Todo eso va a haber para establecer diferenciaciones que son necesarias para la política. Exacto. Pero la realidad de las cosas son estas como las que hemos hablado hoy. Por lo cual te agradezco mucho, Martín. Sí. Bueno, gracias, Fernando. Como siempre, un gran gusto. Es recíproco, ciertamente. Hoy hemos conversado nuevamente con Martín Fraguío. Nosotros nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT,
experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.